Estoy como siempre con mi querido doctor Pedro Azuara, quien saluda esta mañana con mucho entusiasmo. Pedro, buenos días. Hola Pedro, buenos días al auditorio. Pues aquí estamos luchando contra el coronavirus y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la variante de India, mal llamada India, que en realidad pues el nombre técnico es B1617, pero bueno, hay que llamarle la de India porque ahí se detectó por primera vez. Y hace 3 días se presentó un evento muy preocupante en donde India registró 400,000 casos en un día. Eso es algo inédito en toda la pandemia y pues como lo veníamos platicando nos preocupa estos cambios en las variantes porque todavía no son cepas. Recordemos que cuando hay un cambio de cepa es que hay una mutación, digámoslo de manera coloquial, una mutación grande en el virus que ya el sistema inmunológico no lo reconoce como tal. Sin embargo, con este realce en los números de los casos tan importante y pico tan importante en India, pues hay muchos países preocupados. Ya se detectó la cepa en 17 países, dentro de ellos está México, Estados Unidos, la Unión Europea, entre ellos de Inglaterra, España, y pues bueno, esta cepa vamos a tener mucha vigilancia porque podría cambiar toda la pandemia. Esperemos que ya esto se acabe. Sin embargo, este comportamiento del virus de hacer modificaciones es normal, lo habíamos dicho en programas pasados. Hay tal cantidad de billones de virus circulando en el mundo que pues es complicado que no tenga una mutación este virus habiendo tantos, ¿no? El virus siempre quiere sobrevivir, su misión es contagiar y por eso es que hace estas modificaciones, sobre todo en la proteína S, en donde pues llega a infectar, es más infectivo. Las variantes previas, como la variante de Brasil, por ejemplo, la variante de Inglaterra, sí se comprobó que tenía mayor porcentaje de infectividad. Sin embargo, la mortalidad se mantuvo estable, pero bueno, ahorita con este número de contagios y número de personas que desafortunadamente han fallecido en la India, pues estamos estudiando y muy preocupados por esta esta variante que tenemos allá en India y que ya ha sido detectada en México, en San Luis Potosí y en 4 estados de la República Mexicana. En la problemática en lo general, ¿cómo está el cuerpo médico? ¿Cómo están no solamente el cuerpo médico, sino todo aquello que atiende al COVID en función de su seguridad para seguir operando esta pandemia que en algunos lugares en el mundo ya no se siente tan presente porque ha habido un proceso de vacunación? En México lo veo, sigue habiendo un comportamiento como si la pandemia estuviera en su momento más agudo, más complejo. ¿Qué me dices al respecto? Pues sí, en realidad el porcentaje de vacunados es muy bajo con el objetivo planteado de un inicio. Pues en el mundo privado, desafortunadamente la mayoría de los doctores pues tienen que ir a buscar la vacuna, y así hay que decirlo, a Estados Unidos. Y tenemos el contraste increíble que en Estados Unidos hay pues miles de lugares donde podemos vacunar, donde se pueden vacunar, que ahorita pues ya no están tan llenos, inclusive vacíos. En Texas el otro día me reportaba un doctor que fue a un estadio ahí muy famoso y realmente pues se vacunó en 2 minutos porque pues estaba vacío, ¿no? El problema de allá es que sobran vacunas y el problema de acá es que faltan. Y la estrategia pues sí, obviamente pues ha sido lamentable, sobre todo con los médicos, porque sí entendemos que hay una primera línea. Inclusive yo en lo personal pues tuve acceso a la vacuna de un inicio y sí decidí pues que primero se los aplicaran los de la primera línea, que son pues los neumólogos intensivistas que están con los pacientes graves y que tienen una enfermedad grave o tratan enfermos graves pues todo el tiempo.
pero de todos modos, la primera línea pues son todos los doctores, sea de medicina pública o privada, porque diario vemos pacientes. Hoy vi a 3 niños con gripa y con fiebre y con tos, pues es COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Digo, ahí a mí ya me dio, ya tengo anticuerpos a la mala. Sin embargo, pues es muy importante que se vacunen de inicio todos los médicos, como se ha hecho en todos los países y como se debe de hacer. Y pues sí, la estrategia de vacunación es lamentable, como muchas otras cosas que están sucediendo en este país. Es realmente preocupante porque esto no tiene. Entiendo que hay la expectativa de que lleguen más vacunas en los tiempos próximos, pero no las suficientes. Y luego se da un parte de lo que se ha venido pagando, lo hizo el día de ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que habla de que se ha pagado más o menos la mitad del recurso que se necesita para la vacunación completa del país. Se da este reporte hasta ahora, cuando, por ejemplo, este reporte del pago de la mitad contrasta con un Estados Unidos que, pues, para fines de la realidad, pues ya ha vacunado, ha hecho más de 200 millones de vacunaciones. Y ahorita a lo que están dedicando, como dices tú, es a tratar de convencer a personas que no se quieren vacunar en los Estados Unidos para que el esquema sea completo. Pero aquí ya se siente un relajamiento. En México lo que se percibe es lo contrario. Estamos como si no hubiera sucedido todavía nada. Y pues el estado de cosas no evoluciona, no lo veo evolucionar. Sí, no ha evolucionado, y como me decía un amigo economista y me lo hizo ver en números muy tajantes, me dijo, en la bolsa de valores de Estados Unidos, lo que se opera en un día en Estados Unidos es lo que se opera en todo el año, ¿no? En México. Así es la comparación de la cantidad de transacciones en la bolsa, y me lo dejó y se me quedó muy grabado. Y así es pues el sistema de vacunación y lo que ha hecho México en el COVID, pues comparado con Estados Unidos, ¿no? En números tajantes. Ahora, si bien habrá personas que nos digan del público, ¿cómo puedes comparar una economía con la otra? Realmente pues no es posible. Pero pues, tiene que haber niveles. Y en estos, México tendría ya que haber tomado una previsión y haber mostrado que si hubieran tomado realmente medidas desde octubre del año pasado, cuando empezaron, a decir de Marcelo Ebrard, empezaron las contrataciones con los laboratorios. Contrataciones que después tuvo que ir a ratificar hace 2 semanas. Y ahora resulta que todo se hizo en tiempo y forma. Entonces, yo no se las compro. Y la cantidad de mexicanos que ahora con toda libertad, entiendo que son los que pueden, están viajando a los Estados Unidos para vacunarse, es inenarrable. El otro día mi esposa y yo comimos en un restaurante el sábado, y se los juro, parecía que estábamos en México. O sea, era un saludadero de personas que, al preguntarles, la respuesta es: sí, estoy aquí porque vine a vacunarme, a mí, a mi familia, a mis hijos, todo el mundo. Oye, ¿y qué? No, absolutamente ningún problema, nada. Claro, dicen, los norteamericanos son muy abusados, porque venir aquí te implica pagar en una farmacia $15 o $30 por una vacuna, no lo recuerdo. Y hoteles, restaurantes, coche, pues todo esto implica para el estado de Texas, o para los Estados Unidos en lo general, la reactivación de su economía. Esto claro. Pasa en los Estados Unidos con mexicanos. Es impresionante la cantidad de mexicanos que así lo han hecho. Así es. Esperemos que la ONU también pues ponga orden, ya que los países con más dinero pues se vacunen o ya se han vacunado. Empecemos a regular esto y aprendamos que el COVID es una enfermedad de los humanos, no de los países específicos, ¿no? Entonces,
Eso es bien importante, que se empiece a regular esto de manera adecuada, porque pues en las enfermedades, desafortunadamente hoy en día sobrevive el que tiene más lana. Por supuesto que sí. Gracias, mi querido Pedro. Como siempre, gracias por tu participación aquí. Gracias, hasta luego y saludos al auditorio. Gracias, muchas gracias.